Entonces, estás en Chile. Yo creo que el comienzo de la ley es fantástico porque recordemos que la ley tuvo una previda con, ¿cómo se llama? Boe, Andrés Boe, Aboiti y la Chía. Y sacan un single, una cosa así. Y después se va la Chía a España de vuelta y llega este momento. Así ¿Te es. llevaste bien con todos al mismo tiempo o con algunos estableciste un vínculo? Me imagino con Andrés. Con todo, o sea, tenía más cercanía quizás con Mauricio porque lo había conocido un poquito antes, pero también era un amigo nuevo. Pero el Clavito. Y que Clavito era un poco mayor, además. además, sí, y era el único músico así más profesional que trabajaba ya con otras bandas y en televisión, pero era el único baterista en ese momento que se atrevía a tocar con secuencias, porque nosotros teníamos programaciones y cosas así que no era típico en esa época. Incluso en las primeras épocas de la ley, muchas veces personas ignorantemente decían que nosotros hacíamos playback porque teníamos cosas pregrabadas, pero no, la banda tocaba de verdad, pero aparte tenía secuencias. Y Mauricio era una persona súper abierta a tocar de esa manera, no iba en desmedro, yo creo que era como un complemento porque él sabía de que muchos bateristas muy profesionales trabajaban por ese con camino. Ahora, tú dices que antes cantaba en la ducha nomás, sin embargo tenía como que se hubiera estudiado vocalizaciones y todo. Tenía una impostación natural, pero después tomé clases aquí en Chile al principio con Ricardo Álvarez, que era un fonoaudiólogo, es un fonoaudiólogo, y me enseñó a utilizar mi instrumento, porque tuve un intento con un profesor de canto y yo en esa época tenía una forma de pronunciar que es como un poco mi estilo vocal, y él me decía las O son O, casi como líricas. Te quería borrar tu estilo. Entonces yo sentí que no me servía lo que él estaba haciendo conmigo, entonces me sirvió más trabajar con un fonoaudiólogo, y después trabajé con Ron Anderson en Estados Unidos, que es uno de los vocal coach, que en paz descanse, que le enseñaba hasta recientemente a todo el mundo, a Mick Jagger, a Bono, o sea, era un tipo realmente muy capo. Oye, yo me acuerdo de esa primera etapa porque la viví como profesional ya, ese primer cassette que lo acaban de relanzar de Desierto. Que lo hicieron con, ¿cómo se llama? Fusión, el sello de... En la época de Carlos Fonseca, que era el manager de Los Prisioneros. Exactamente. Además. Y que inmediatamente captó la atención, porque ustedes sonaban distintos. Y yo tengo una cosa personal con la canción Desiertos, que esa versión de ese cassette me gusta más que la que después regrabaron para... Sí, no, y de hecho se lo comenté al Coti el otro día, porque nosotros habíamos hecho una versión, porque nos convertimos de un quinteto a un cuarteto, entonces Andrés quería hacer una nueva versión de Desierto, pero yo pienso que la versión mejor lograda de Desierto es la original del la disco primera. Desierto. Y eso está relanzado, ¿no? Uno puede buscarlo. Lo relanzamos porque es un disco que se vendieron 500 copias y después fue descatalogado porque tuvimos diferencias temas legales, con el manager, entonces él no volvió a fabricar más, y nosotros empezamos a hacer nuestro underground con esas canciones, y eventualmente vino Doble Opuesto y todos los discos que vinieron. Claro, y con Doble Opuesto ya viene el despegue definitivo. Sí. Doble Opuesto tiene, yo fui al lanzamiento y todo, tiene a Andrés Boe como figura central. Tengo la sensación, la guitarra de él trasciende al disco absolutamente. Sí. Y bueno, y ahí viene después la muerte y todo de Andrés. Me imagino que toda esa etapa ha sido muy contrastada para ti, ¿no? El trabajar codo a codo con Andrés y después perderlo. Sí, porque aparte éramos nosotros dos como una dupla creativa muy fructífera. O sea, nosotros, ¿Cómo funcionaban? ¿Cómo era el sistema? Mira, yo iba a la sala de ensayo de Andrés siempre andaba programando cosas nuevas, y siempre que llegaba me decía, mira Beto, tengo esto, que se me ocurrió esto. Entonces él tenía ya la secuencia con beats, con un bajo, teclados grabados, y tocaba la guitarra encima de eso, y yo grababa melodías, o sea, cantaba melodías arriba de eso y le escribía letras y hacíamos canciones, y así nacieron canciones como Doble Opuesto, como Prisioneros de la Piel, como Tejedores de Ilusión, y grandes canciones que cimentaron de alguna forma los inicios de la ley. Entonces, cuando él falleció, yo me quedé sin mi partner de composición. Sí. Había hecho canciones también con los otros compañeros, pero con él tenía algo muy especial. Había algo muy especial. Entonces, fue en ese momento en que yo decidí aprender a tocar guitarra, y me compré una guitarra, y sin decirle nada a nadie empecé ese proceso, que fue bastante rápido, fíjate, y no sabía que tenía dedos para la guitarra. Esa capacidad. Ahora, yo me acuerdo perfecto el disco
día en que falleció Andrés, porque había un concierto de Depeche Mode en el Estadio Nacional, Así es. en la parte de atrás del velódromo, y ahí se supo. Y como Depeche Mode para la banda era algo es bien interesante ese como vínculo que hay entre Depeche Mode y La Ley. Bueno, a ver, el vínculo que creó Depeche Mode con todos sus fans en el mundo es como bien sólido, y recuerdo que cuando nosotros sacamos el disco Desiertos, había salido recientemente, poco después de Desiertos, el disco Violator de Depeche Mode, donde está Enjoy the Silence, para mí Personal Jesus, uno de los mejores discos de Depeche Mode. Entonces era un disco que nosotros escuchábamos mucho. Y luego salió el Songs of Faith and Devotion, que es el que vinieron a tocar cuando sucedió el accidente de Andrés, y yo me enteré después, porque no fuimos al concierto por lo que había sucedido, de que habían pedido un minuto de silencio, y ahí mucha gente se enteró. Y bueno, son las cosas de la vida que uno no espera de repente y que te enseñan de alguna manera lo importante que es vivir en el presente. Vivir cada momento al máximo. Bueno, a propósito de momentos alegre. Tenemos un recuerdo fantástico. Ustedes estaban en vivo en la movida del festival cuando les anunciaron, les comunicaron que habían ganado el Grammy Anglo a Grupo Rock Alternativo. Tenemos un momento para recordarlo, mira. Yo estaba feliz, yo no lo podía creer. Un momento de confusión total. Sí, es que lo que pasa es que te cuento cómo fue. Estaba Rommel Piña, que trabajaba para un periódico, un periodista importante de música, y viene corriendo y dice, ganamos. Y yo al principio dije, un partido de fútbol, que ganó Chile en algo. Y no dice, no, dice La Ley, ganamos el Grammy americano. Y yo no lo podía creer porque, mira, déjame contarte, darte contexto. Previamente a esta nominación al Grammy americano, nosotros tuvimos 5 nominaciones por el disco 1 para los primeros Grammy latinos. Y fuimos todos emperifollados, con todos los looks y todo eso, y todo el mundo nos decía, si tienen 5 nominaciones, una seguro que se ganan. Y vimos todas las nominaciones pasar y no ganamos ni uno. Entonces hubo como una suerte de, primero, aprender de que no hay que tener expectativas nunca, hay que simplemente dejar que eso suceda. Y cuando llegó la nominación al Grammy americano, yo dije, lo más probable es que no ganemos. Entonces no pescamos, y cuando aparece Rommel Piña diciendo que ganamos, para mí fue como que no lo puedo creer, ganamos el Grammy americano, y bueno, fue una alegría tremenda porque fue un lindo reconocimiento. ¿Y después, ¿qué siguió con el...? ¿Lo tienes tú? No, ahí nos dan uno a cada uno. Entonces el productor recibió uno, y cada uno de los miembros del grupo, así que lo tengo en Los Ángeles junto a mis otros Grammy latinos.